Qué bueno, bienvenido. Y hoy tenemos un súper tema, así que vamos a comenzar porque es un tema que nos apasiona, que es la infidelidad y la vergüenza que se nos quedó pendiente la vez pasada, ¿no? Como el Sí, tema así de la es. vergüenza es tan poderoso y queriendo la conexión nos traba tanto. Listo. Ujú. La audiencia es Sí, tuya. Dale, Alfonso. gracias, Katy. Pues un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y sí, creo que este es un tema para mí muy significativo, porque a veces no sabemos cómo abordarlo, no sabemos cómo acercarnos a esta parte. Tenemos efectivamente creo que como terapeutas muchas veces nos invade mucho el temor y el miedo porque sabemos de antemano que cuando estamos trabajando con vergüenza, la vergüenza es una emoción que nos lleva a ocultarnos, a guardarnos, a irnos hacia atrás, ¿no? A escondernos y obviamente cuando empezamos a tocar aspectos de la situación de infidelidad que causan vergüenza, sabemos que la persona se va a ir hacia atrás y ahí es cuando como terapeutas nos da un poco de miedo, entonces si se va a ir para atrás, ¿qué tengo que hacer? Entonces lo trabajo, cómo lo abordo, cómo tengo que hablar de ello de alguna manera. Y creo que esto es justo por eso se me hacía muy importante, ¿no? Poder dar como ciertas, ¿no? Luces de cómo podemos hacer esto en terapia, ¿no? Una de las cosas por las cuales nosotros identificamos también y sabemos que hay detrás vergüenza, sobre todo cuando es el hombre, por ejemplo, el que comete la infidelidad, siempre, bueno, no sé ustedes, pero yo en las consultas siempre hay un tema muy recurrente de parte de la persona herida que siempre dice, no sé cómo él puede estar como si nada. Parece que ya se le olvidó. Parece que no ha pasado nada para él. Y mientras yo estoy aquí con este revoltijo emocional, tratando de acomodarme todos los días, y a él lo veo como si nada estuviese pasando, ¿no? Entonces, para mí ese es un foco de atención en decir, claro, por alguna razón, esta persona, en lugar de meterse a revolver constantemente las emociones, las ha guardado en una cajita, ¿no? Ha guardado el evento en un compartimento muy especial y lo puede tener ahí como una cosa más entre muchas, ¿no? Entonces, creo que justo esto es lo que nos está indicando por alguna razón, ¿no? Y lo más probable es que porque el manejo de abrir la experiencia, de estarla revisando, ¿no? Nos lleva a esta sensación de vergüenza, le va a llevar a la persona a sentirse inapropiada, no adecuada, entonces que cometió un grave error y eso los hace irse para atrás. Y justo el no tocarlo es parte de esta vergüenza, ¿no? Entonces, justo ahí, por ejemplo, una oportunidad muy grande es poner el tema sobre la mesa, ¿no? Es decir, y esto que dice tu pareja me parece muy interesante. ¿Qué está pasando ahí? ¿Okay? Para tratar como identificar realmente hay una no importancia del asunto. Y eso se vuelve muy interesante porque cuando empezamos a explorar qué está pasando con este evento, por qué le es tan difícil a la persona recordarlo o manifestar que sigue ahí, ¿okay? La pareja va identificando que no le es indiferente, porque justo podemos llevarlo ahí, que vaya hablando de cómo es una situación que se vuelve difícil de abrir, que no es fácil, y de ahí nos podemos ir agarrando para ir como profundizando en la experiencia del no querer recordar. Y esto es una ventana muy buena para poder ir contactando con la vergüenza. Eso es lo primero que diría yo. Y esa es una de las cosas que pasa con la persona que hiere, pero creo que también tenemos que tomar en cuenta al mismo tiempo con la vergüenza de la persona herida, ¿ok? Sobre todo cuando la persona herida es mujer, hay un discurso de vergüenza que se pone siempre mucho de antemano en las sesiones, o bueno, cuando menos donde yo vivo, en México, puedo escuchar constantemente, no en todos los casos, pero sí en muchos, una reprimienda a la mujer, ¿no?
El decir que me estoy quedando contigo después de lo que acaba de suceder entre nosotros da mucha vergüenza, ¿no? Es algo, y cuáles son los mensajes, no nos dicen da vergüenza, escuchamos otro tipo de mensajes muy concretos que son, no sé cómo es que yo estoy siguiendo acá, esto es algo que yo dije que no iba a perdonar, esto es algo que yo me prometí que si en mi relación pasaba, me iba a ir dos pasos para atrás y no estoy entendiendo por qué sigo aquí y me da mucha pena decirlo a, ¿no? mis amigas o al público en general que pasó esto conmigo y mi matrimonio o mi relación y sigo aquí, ¿no? ¿Okay? Me da pena porque me van a decir qué tonta eres, porque lo permites, ¿no? Vienen toda una serie de cuestiones culturales, ¿no? Alrededor del continuar una relación después de una infidelidad, que en la persona herida van a tender a causar también este aspecto de vergüenza. Y obviamente, ¿por qué es importante trabajarlo en la persona herida? Porque si se quedan en este punto, normalmente los va a llevar a una indefinición, ¿no? Bueno, sé que estoy, pero al mismo tiempo sé que no tengo que estar. Y entonces se la pasan como lidiando con este estoy o no estoy, quiero o no quiero. Y eso va a generar, o acuérdense que la infidelidad genera un aspecto de mucha incertidumbre, es un evento traumático, de mucha desorganización. Y entonces, si todavía no estoy segura de lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, entonces también causa mucho atoro, ¿no? Sabemos nosotros que cuando abrimos los espacios para trabajar la herida de apego por medio por infidelidad, va a haber que es nuestra etapa uno, ¿no? Es justo en la etapa uno, en esta parte donde cómo descargar el enojo, cómo empezar a definir el camino que tenemos que recorrer, validar mucho, en este caso, a la persona herida, de cómo lo que está sintiendo es viable que se sienta, ¿no? Y a mí me gusta mucho ahí con la parte herida trabajar esta analogía de la televisión, ¿no? O sea, de la caja televisiva. No es lo mismo ver un programa de televisión o un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Desde el asiento de tu casa, estar en el partido, ¿verdad? Porque desde el asiento todos somos técnicos, ¿no? Todos somos directores técnicos. Entonces nos encanta mentarle la madre al jugador porque cómo se le ocurrió pasarle si tenía a fulanito acá, era tan obvio y era tan fácil y somos expertos directores técnicos cuando estamos sentados en nuestra casa con nuestra botana, nuestro aire acondicionado y viéndolo desde la pantalla. Pero el que está en el juego no ve eso, ¿no? El que está en el juego lo siente, lo percibe y lo vive de una manera completamente diferente. Lo mismo pasa con un proceso de infidelidad. Desde fuera yo puedo decir esto nunca para mí, pero cuando estoy adentro descubro que se mueven tantas emociones, que se mueve toda una historia, ¿no? De vida y que eso entonces me hace configurar la experiencia y la decisión de una manera completamente diferente. Entonces, justo con la persona herida, cuando podemos hacer este acercamiento a la comprensión, a la validación, a lo difícil que es, entonces la vergüenza de estar se transforma, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Se transforma en anhelo, se transforma en tratar de encontrar algo que tenga sentido, ¿ok? Y cuando entonces la persona puede hacer este movimiento, nos movemos de la sensación de vergüenza a algo que puede ser mucho mejor explicado, trabajado y procesado. Ok, Katy. Ujú. profesor. Aquí hay una cosa que habéis dicho que quiero hacer un zoom in porque si no me pierdo. Tú sabes que yo siempre pregunto porque soy muy curiosa. Cuéntame cómo es, fíjate, has hablado de una cosa que a mí no se me hubiera ocurrido, esta doble vergüenza, ¿no? Pues yo siempre asocié la vergüenza con quien comete esta, ¿no? esta infidelidad, se siente vergüenza, no quiere hablar, se encapsula, se esconde, pero también está la vergüenza de quien ha sufrido esta infidelidad, de quien ha sido herido, ¿no? Claro, Y más, porque más vemos la rabia, vemos otras cosas y la vergüenza como que pasa a un segundo plano. También hay una vergüenza muy poderosa que es quizá lo que impide también escuchar este otro lado, ¿no? Y por supuesto. y lo convierte como en un ataque perenne donde me tengo que proteger, porque ¿cómo me hiciste eso? O sea, qué Ujú. vergüenza que te creí, qué vergüenza que no me di cuenta, desde cuándo, o sea,
esta desconfiguración que genera la infidelidad está sostenida en la vergüenza. Y una pregunta que me parece que necesito hacerte es cómo ponerla sobre la mesa, o sea, en una cuestión práctica, o sea, de una manera, ¿cómo lo harías? Estás con dos personas, hay una infidelidad, ¿cómo es que lo pones encima de la mesa? ¿Cómo lo abres? Yo primero reflejo lo que está pasando, ¿no? ¿Mm? O sea, voy identificando estos aspectos que acabas de mencionar, Katy, y lo primero que hago es me detengo un momento, ¿no? O sea, trato de entender qué está pasando y entro desde reflejándolo. Veo que está siendo muy difícil para ti, veo que algo importante está pasando ahí, porque por un lado, ¿no? Dices, quiero estar, pero por otro lado no estás aceptando nada, estás como en esta posición. Cuéntame, quiero entender ese enojo, de dónde viene, porque muchas veces no se manifiesta directamente como vergüenza, sino como enojo, ¿no? Y para que entonces la persona pueda empezar a hablar claro, se trata siento mucho coraje, ¿por qué me hizo esto? No se vale, me da mucha pena que esto me esté sucediendo a mí. Y una vez que empiece a hablar de eso, justo yo creo que es también identificar de dónde está viniendo, ¿no? ¿Qué te hace sentir de esta manera, ¿no? No quedarnos nada más como, y no me quedo en claro, qué maldito el que te hizo esto y entonces está terrible y tienes razón. Esa no es una forma de validar el enojo y validar la vergüenza que estás sintiendo. Eso nada más es avivar el pleito entre ellos dos, ¿no? O sea, ahí lo que tenemos que hacer, ser muy cuidadosos, claro, es entender y veo, y cómo lo haces reflejando muchísimo y veo que te cuesta mucho y una parte de ti quiere, pero otra parte se enoja y resiste y haciendo estos reflejos de lo que está pasando con la persona nos ayuda a ir justo desmembrando la vergüenza, ¿ok? En situaciones más, bueno, es que estoy enojada, es que a mí me ha pasado mucho y aprovechando que esto también es un foro con muchas terapeutas, ¿ok? Este, que están escuchando en este momento, no sé si esto también es algo que se vuelve difícil, porque no solamente es me siento avergonzada porque tú me hiciste, sino con todo este contexto cultural que ahora tenemos alrededor, se vuelve también mucho más complejo muchas veces. Me refiero al contexto, sí, a este contexto del género, no te puedes dejar, que estés ahí, qué está significando para ti como mujer que estés ahí. Y entonces, a ver, no, tenemos que levantar la voz y esto no lo puedes permitir, pero al mismo tiempo, ¿no? Se está jugando todo el terreno con el corazón, no solo con la razón. Y ahí es muy complejo, muy complicado, ¿no? Y entonces justo empieza a poder abrir todos estos contextos desde el cual está esta complejidad de lo que siento, ayuda mucho justo, Katy, ¿cómo lo hago? Primero reflejo y voy justo explorando todas estas capas de entendimiento de lo que está pasando, no solo emocionales, sino también sociales, culturales, a través de las cuales me estoy metiendo. Normalmente yo como hombre, Katy, lo hago con trato de hacerlo lo más respetuoso posible, ¿ok? Que no se entienda que lo que estoy preguntando es como irme en contra de toda esta cuestión de género, sino tratar de comprender, lo pongo yo sobre la mesa, normalmente siempre digo, yo sé que a lo mejor mi aproximación está siendo muy corta, pero creo que puedo entender lo difícil que está siendo, porque me estás hablando no solo de una cuestión cognitiva, no racional, sino también me estás mostrando que lo que se está poniendo en juego, tu dificultad no está en lo que crees sobre el género, ¿no? Tu dificultad es que cómo le hago caso a esto cuando está pasando esto en el corazón. Y es así, esto es lo que se está volviendo difícil y eso creo que es desde mi postura de hombre como que lo que me permite mucho entrar, pero bueno, nuevamente me asusta decir esto en este, ¿no? Contexto rodeado de terapeutas, ¿no? Mujeres, porque también hay que ser Fíjate. respetuoso con esa parte, ¿no? Yo no sé si también ustedes, me imagino que también para ustedes, así como para mí es difícil,
también a ustedes como terapeutas, ¿no? Me imagino yo que debe ser difícil cómo juego en estas situaciones. Para mí no solo es difícil entrar a esta parte de cómo entender lo que está sucediendo con el género, sino cómo entro yo en juego cuando muchas veces, después de una infidelidad, lo primero que te dice la mujer es, todos los hombres son iguales, todos los hombres son, no tienden a hacer esto. Yo sé porque yo crecí con esa idea de que, no, a mí me enseñaron que tú no podías confiar en ningún hombre, ¿no? Y estás escuchando eso y dices, Dios mío, yo soy hombre y me estás, ¿no? Y me estás confiando algo tan profundo y tan vulnerable. A mí me conflictúa en ese sentido, ¿no? O sea, no, no en un mal sentido, sino decir, eh, creo que está mal usado conflictuar, ¿no? Automáticamente me hace ponerme en una posición de mucho respeto, de mucho cuidado. ¿Cómo me puedo acercar a esta mujer que tiene esta visión sobre el hombre, siendo yo terapeuta hombre, tratando de trabajar algo tan vulnerable, ¿no? Entonces creo que para mí eso implica mucha responsabilidad de dónde estoy, de cómo lo hago, pero así como esto es para mí, me imagino que como terapeuta mujer, también entras en ciertos dilemas, ¿no? O sea, ¿cómo trabajo yo como mujer esta parte que también me parece indigno y no me parece justo, pero al mismo tiempo estoy trabajando con la vulnerabilidad y con algo que en el corazón del consultante le está indicando que no es salir corriendo, que es quedarse de alguna manera? Digo, yo creo que también entra esto en juego, pero no sé cómo es Sí. eso que estoy diciendo para ustedes Sí, aprovechando este foro. primero que tienes muchísima razón. No me había puesto a pensar que tú en lugar de terapeuta varón tienes una carga. Nosotros también tenemos muchas veces una carga, porque cuando hay una infidelidad muchas veces la mujer lo que espera es que te pongas de su lado y digas, este maldito, y lo crucifiques ahí en mitad de la sesión, Qué lo claves, difícil. y no puedes, no puedes, pues no puedes. Y también, y esto muchas veces también dificulta el trabajo en el caso de que el infiel haya sido el hombre, porque también puede ser la mujer, pero en el caso de que la infidelidad haya sido causada por el varón de la pareja, eh, allí también está esto de, él es difícil que se abra. Entonces, ¿cómo ayudar a abrir a destapar la vergüenza en este escenario para el que ha sido, el que ha cometido, el que ha causado la herida? ¿Cómo Claro. haces? Yo ahí lo que me parece importante es justo empezar como a identificar nuevamente, ¿no? Cuando la pareja herida empieza a decir, para mí la principal puerta de entrada, ¿no? A abrir el tema, no a entrar a la vergüenza, a abrir el tema. El discurso de la pareja es justo este diálogo cuando la mujer o la persona herida empieza a decir, no sé cómo lo puede manejar. Me molesta y me enoja mucho verlo tan tranquilo, tan calmado, tan como si nada. Y para mí ese es lo primero, justo tomo esa parte para empezar a decir, a ver, cuéntame, sí, esto me parece muy interesante, porque entiendo cómo algo así, bueno, y además yo me pongo en la situación, yo no lo puedo dejar, o sea, si a mí me pasa algo de esta manera y alguien me hiere de esta forma, yo no voy a poder dejar de estar pensando en ello. Entonces, sí digo, ¿qué está pasando con la otra persona? Y entonces empiezo a explorar, ¿no? ¿Cómo es esto de tenerlo ahí, ¿no? Es así como ella dice, es tenerlo como en el olvido. ¿Qué está pasando en ese? ¿Dónde lo pones? ¿Me puedes ayudar a comprender? ¿No? Y yo ya sé que yo de antemano como terapeuta EFT ya sé que está guardado porque está generando vergüenza, ¿no? Yo sé que es un lugar al que no quiere entrar, ¿ok? Entonces voy justo haciendo primero estas aproximaciones, ¿no? Es decir, claro, puedes decirme qué está pasando ahí, por qué se tiene ahí, ¿no? Hay algo que es difícil, ¿no? Por lo cual lo manejas de esta manera. Cuéntame un poquito, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia de abordarlo? Y entonces cuando empiezan a decir, claro, es difícil, no es que no es que lo ignore, es que sé que está ahí, pero muchas veces no quiero entrar a ello y ahí entonces sí empiezo a buscar las puertas de entrada, ¿no? Para saber que me voy a acercar a algo que se siente como vergüenza. Y como yo sé que la vergüenza oculta, o sea, busca irse para atrás,
lo voy a manejar con mucho respeto también, con mucho cuidado, ¿no? Y entonces ahí me empiezo, porque lo que tenemos nosotros que entender es que no podemos revelar la vergüenza como tal, porque sí, efectivamente va a hacer que la persona se vaya para atrás. Lo que yo tengo que hacer es puentes que ayuden a resignificar la vergüenza como, como pena, como culpa, como tristeza, como miedo. ¿Mm? Entonces al final no es, me da mucha vergüenza, yo soy una persona muy mala porque hice esto, ¿ok? Porque esto que hice, no me quedo ahí, sino es claro, porque esto que yo hice, ¿mm? Me hace sentir muy mal conmigo mismo, porque siento que me traicioné, porque genera una decepción muy grande en mí, porque lastimé a la persona que más amo en el mundo. ¿Mm? Entonces, cuando empiezan ya a hablar en este tono más vulnerable, nos es mucho más fácil moverlo. Es lo que a mí yo en los entrenamientos y demás, cuando nos hablaban de la vergüenza, no entendía qué significaba moverse, ¿no? O cómo mueves a la persona de la vergüenza. Justo, ¿no? Desmenuzándola claro, yo es lo que, con nuestra hermosísima herramienta del lenguaje de apego, ¿no? Claro, lo que yo, cuando él me traduce algo en vergüenza, o sea, cuando él me transmite algo en vergüenza, yo lo traduzco en lenguaje de apego, ¿no? Claro, lo que me estás diciendo es no quieres entrar allí porque duele, ¿m? No porque me da vergüenza, porque duele. Hay algo ahí que está doliendo mucho. ¿M? Lo que me estás diciendo, ¿no? Soy muy malo, yo no me merezco esto. Claro, yo te escucho hablar, ¿m? Y veo lo difícil que es enfrentarte a ese dolor. Te da tanto miedo que ella te deje por esto que pasó. ¿M? Entonces es por miedo, ¿no? Hay mucho miedo. Entonces voy haciendo estos puentes, ¿no? A través del lenguaje de apego para llevarlo a miedo, tristeza, ¿no? Este, dolor, ¿ok? Y entonces puedo empezar a desconfigurar la vergüenza. Nada más que la vergüenza es como una gran cebolla, ¿no? Entonces no nos desesperemos, no es ya hice mis tres puentes de apego y se acabó. No, ¿ok? Acuérdense que estamos trabajando con la amígdala y entonces tenemos que entrar y masajear, ¿no? Y acariciar y sostener, ¿no? Ujú. Y vuelvo al punto. Y normalmente lo que nos va a suceder es que en el momento en que hacemos estos primeros giros, no es que se convenzan de esto, ¿no? O sea, al contrario, es decir, no, esto yo no me lo creo o no me puedo perdonar o no puedo acceder a esa parte, no le puedo pedir perdón a ella todavía. Y entonces esos son indicadores que, claro, todavía tenemos que trabajar esta vergüenza para irla diluyendo cada vez más y lo vamos complejizando, lo vamos estructurando un poquito más cuando lo podemos relacionar con los MOIs, ¿no? Con las historias, la historia de apego de la persona y ahí viene nuestra pericia para irlo como construyendo de forma más profunda. Así lo Alfa, manejo, Katy. mira, cuando me has comenzado a contar esto de los puentes, claro, yo primero pensaba en los puentes entre ellos dos, ¿no? En que en poder abrir la vergüenza con la persona que ha herido y comience a soltar todo eso. Pero fíjate que en un momento cuando hablabas, yo lo que sentía es, el primer puente viene a ser con el terapeuta, que Claro. puede bajarle la vergüenza a lo que te estoy diciendo a ti. Tú no me estás juzgando, a ti no te lo hice, a ti te lo puedo contar. Y a ti Ujú, te cuento que me duele, que me siento horrible, que no entiendo cómo pasó. O sea, a ti como terapeuta tú eres quizá el primer puente, ¿no? Que repara este camino entre los dos en la pareja, ujú. ¿no? Con tu voz, con tu mirada, Ujú. ¿no? Con tu sensibilidad. Sí, y muchas veces lo que nos pasa, tienes toda la razón, Katy, porque muchas veces lo que nos pasa ahí es que creemos que ya tenemos, ¿no? El cuerpo de cómo haberlo transformado de vergüenza a miedo, a tristeza, y cuando hacemos una recreación y decimos, puedes contarle justo a tu pareja
toda esta, y vamos como describiendo y reflejando todo organizando la información, se voltean y dice, hice lo peor. O sea, y tú dices, no, 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 así me lo dijiste, lo que tú dices, Katy. Pero no es eso lo que me dijiste a mí, claro, porque no es lo mismo que te lo cuente a ti, a que se lo voltee a su pareja y se lo diga, ¿no? Entonces, no nos desesperemos, no, eso no quiere decir que estamos haciendo un mal trabajo de cómo ir trabajando la vergüenza, pero esto es un proceso que requiere su tiempo en las sesiones, ¿ok? Y que no se hace en solo una sesión, sino lo vamos repasando una y otra vez para que esto pueda, ¿no? Ir tomando mayor forma de tristeza, dolor, miedo y no se quede en la vergüenza. Aquí hay una pregunta, Alfonso, que le hace Carla María. Dice, buenas tardes, yo tengo la duda de cómo agregar el MOI cuando estás organizando la emoción. ¿Le podría dar un ejemplo? O sea, ¿cómo agregar el MOI dentro de esta... Claro, por ejemplo, como nosotros ya sabemos, para esto ya sabemos la historia de apego de cada uno, nosotros lo vamos conectando justo con lo que ya sabemos que ha sucedido en la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas conectando con el MUE cuando le vas dando un poquito más forma, ¿no? Claro, es que siempre te habían dicho que tú hacías las cosas mal. ¿Mm? En tu historia tú siempre que llegabas, ¿no? Te quedabas en esa posición en la que todo era incorrecto. Me imagino que ahorita que otra vez, ¿no? Pasa algo tan importante, no sé si ese es el mismo lugar al que te terminas yendo, ¿no? Mm. Eso podría ser, Carla, un pequeño ejemplo de cómo voy configurando, ¿no? Estos mensajes, ¿no? Siempre ahora entiendo con más razón y como en casa siempre te habían dicho que tú no eras bueno para nada, que tú no eras suficiente. No sé si esa idea se empieza a conectar cuando tú te ves, ¿no? Cometiendo este error. Sí, claro, me lleva a esa misma posición y se vuelve tan difícil, lo entiendo, ¿no? Y entonces vas justo ayudando a estructurar la vergüenza más desde esta insuficiencia, me está llevando otra vez a sentirme como inapropiado y eso me da mucho miedo frente a ti, porque entonces, ¿no? Okay, me duele, ¿no? Me duele porque me traicioné, porque me llevó a volver a ponerme en esa posición y una de las cosas que también ayuda, ya cerrando, porque ya vi que ya se nos fue el tiempo, una disculpa por tanto rollo, pero creo que las cosas, estas me parecen importantes, ¿no? Una de las cosas también que me parece muy importante para poder transformar la vergüenza es que la persona se tiene que hacer responsable, ¿no? Sí. No es lo mismo decir soy una porquería humana, ¿no? Que es donde está la vergüenza, a poder describir la situación de tal manera que me doy cuenta que lo que hice lastimó. Y aunque no lo crean, esta idea de hacer esta agencia personal, de poderse, ¿no? Entonces, no es algo de lo que me tengo que ocultar, sino es algo que yo voy asumiendo como va transformando, ¿no? La vergüenza que a asumir y poder hablarlo de una manera diferente. ¿No? Alfonso, y esto que acabas de decir yo creo que es clave porque, claro, si vemos cuál es el objetivo, digamos, de pasar de la vergüenza es poder pasar al perdón, o sea, pasar a la reparación de esto, sea cual sea el final de la pareja, no importa, pero que se repare, ¿no? Que se sane. Y este que es un camino largo tiene, primero está la vergüenza así en crudo, ya no se puede hablar, se siente, soy una porquería, no merezco nada, mejor me voy, o sea, luego pasas con estos reflejos a humanizar, ¿no? Al monstruo, digamos, ¿no? Que pueda sentirse no tan monstruo, sino un ser humano con errores y con fallas, eh, digamos, poder aterrizar con esa sensación de no soy suficiente, no soy suficiente, soy un desastre, que probablemente tenga que ver con un mensaje original. Nadie nace pensándose insuficiente, insoportable, inútil e inservible, nadie nace así, ¿no? Pasa por la segunda etapa que es hacerse responsable. Y esto para mí quizá es una de las etapas más importantes porque cuando podemos bajar un poquito,
pelar un poquito esta cebolla de la vergüenza y podemos hacer que la persona que ha herido vea el daño, sienta el daño que causó, o sea, no se tape los ojos y soy una mala persona, soy un monstruo, sino puedo ver ese daño. La persona que ha sido herida realmente recibe como un bálsamo, o sea, es un alivio. Claro, porque es un irse para adelante, ¿no? Es un tomar responsabilidad, no irse para atrás, ¿no? Y entonces se siente diferente, inclusive como se compromete la persona que ha herido, ¿no? En el dolor del otro, ¿no? Y eso transforma, por supuesto. Y pasas a esto que y lo que logras, acá yo entiendo, es que la persona que ha herido salga de la vergüenza y tenga agencia. No puedo hacer nada, ya lo hice, ya no hay nada que hacer. Y de pronto sí hay algo, darse cuenta, Ujú, ¿no? ujú. Y esa es la magia que tú haces con tus pacientes, yo sé. Esa es la magia que hay que hacer, digamos. Esa es la magia que creo que Sue Johnson puso en nuestras manos para poder ayudar a las parejas. Ujú, sí. Exactamente. Y después de hacerse responsable y después de tener agencia y después de decir, veo tu dolor. O sea, siento tu dolor, lamento el dolor que te causé. Ujú. ¿Cuál es el siguiente camino? ¿Cuál es la siguiente estación para pasar, para llevar a esa vergüenza? Entonces, la siguiente estación, cuando puede ya ver, como dices, Katy, puede ver su dolor, el dolor de la otra persona, entonces la otra, el herido, ¿no? Es el momento en que el herido pueda entonces profundizar, ¿no? ¿Ok? Justo en lo que ha sido la herida como tal, ya fuera del reclamo, ya lo que va a pasar con la persona herida es que entonces va a poder hablar de una manera completamente diferente. ¿Mm? Ok. Sin reclamos, ¿no? Sin acribillar al otro, sin el enojo. ¿Mm? Este es el momento en donde entonces el herido puede mostrar aquello que le dolió tanto, lo que causó esa herida tan grande, puede hablarle de ese miedo de apego lastimado, ¿no? Que le diste a esta parte y eso me ha fragmentado justo para que la otra persona la pueda acompañar, ¿no? Lo puede escuchar fuera de esto, de los reclamos, de tanto enojo, y puede entonces verlo y poder entonces moverse al perdón. ¿Mm? Ujú. ¿Mm? Hacerse Acá, y decirle, me da tanto, o sea, me da tanto dolor, ya no solamente haberte lastimado, sino que también pasó esto conmigo y saber que te hice ese daño y entonces, ¿no? Perdóname, ¿no? Y entonces, pero solo va a poder acceder a este perdón genuino siempre y cuando la otra persona pueda poderle revelar, ¿no? ujú, La eso. herida de Ya, manera más profunda. la última y no te fastidio más. Verónica nos escribe acá, y cuando es el herido el que se siente avergonzado, se siente humillado. Ujú. Igual, lo que decíamos un poquito al principio, Vero, ¿no? Cuando hay esta sensación de avergonzado y de sentirse humillado, antes de trabajar con la vergüenza del que hirió, me quedo a trabajar la vergüenza del herido. ¿Ok? Y haciendo un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Entender un poco por qué hay esa humillación, desglosarlo en todas estas capas, porque la humillación no solamente es a nivel relacional, es a nivel contextual muchas veces, ¿ok? Y entonces ir entendiendo y cuéntame qué es lo que, ¿no? Darle mucha estructura a esa ambigüedad que siente, ¿no? Es tan difícil porque una parte de ti y transformar la sensación de humillación en sentido de protección. ¿No? Okay. Y eso nos ayuda a salir de la vergüenza ¿no? Entiendo, no es, o sea, este sentido de humillación es irme con cuidado, oye, pasó algo sumamente importante, no me puedo fiar nada más así porque sí, por supuesto que tienes que irte con mucho cuidado, que no puedes ahorita confiar 100% en él o en ella, ¿m? Porque en este momento eso no sería sano.
¿va? Y entonces entiendo, veo cómo se activa tu sistema de cuidado, tu sistema de autoprotección, pues, entender la vergüenza, ¿ok? Justo que o ese sentido de humillación como un sentido protector, algo que me está diciendo, no te puedes ir tan fácil aquí, y eso es correcto, y vamos, y tú, nuevamente tú como terapeuta te pones, te voy a ir acompañando justo en esta experiencia porque sé que no es nada fácil, pero ya deja de ser, de dimensionarse como vergüenza humillatoria, sino como un sentido de protección en donde yo sé que me tengo que ir con cuidado y que justo eso, ese caminar con cuidado me va a permitir, ¿no? Saber si este es el lugar correcto y si lo que estoy sintiendo de verdad vale la pena, ¿no? Yo creo que por ahí yo me iría a ver con la parte de sentirse humillado. ¿Mm? Muy bien, muchísimas gracias, Alfonso. ¿Algo que quieran decir, chicas? Ya que somos puras chicas, tú eres el único hombre. Algo extra para cerrar. Yo sí te quiero agradecer enormemente porque para mí trabajar la vergüenza sí es un desafío, ¿no? Porque la vergüenza es algo que desconecta de uno mismo y desconecta del otro, por lo tanto. O sea, no quiero Ujú, ver lo que hay dentro de mí porque estoy fallado y por lo tanto no quiero que me veas porque soy un monstruo. ujú. Sí, Eso es sí. quizá, o sea, poder entrar compasivamente como terapeuta a ese espacio, ¿no? Donde o el hiriente o el herido a veces ni siquiera se atreven a mirarte a la cara, o sea, miran al piso, o sea, no pueden levantar la mirada, Sí, ¿no? sí. Es todo un desafío y requiere mucha ecuanimidad y mucha compasión también. Ujú. Así es. Me ha encantado. ¿Alguna pregunta más? Ninguna. Listo. ¿Algo que quieras decir finalmente, Alfonso, sobre este tema que yo sé que te apasiona y que lo has venido trabajando largamente? Pues agradecerles a todas de haber estado aquí, haber podido escuchar. Siempre para mí fue lo que me interesaba mucho compartir con ustedes, es que sí, en todos los entrenamientos y más nos hablan de la vergüenza y que es algo que está ahí, pero pocas veces entendemos cómo acercarnos a ella y cómo trabajarla. Cuáles son los movimientos que tenemos que ir haciendo, las aproximaciones, ¿no? Los diálogos que tenemos que ir abriendo para trabajar con esta parte, ¿no? De la herida. Y eso es lo que me interesaba transmitir y ojalá que se hayan podido quedar con pequeñas luces que permitan hacer este trabajo, ¿no? Muchísimas gracias. Siempre es muy grato escucharte, aprender de ti y bueno, y conversar contigo. Gracias, Alfonso, y nos vemos el próximo mes. No te escapas. Gracias, gracias. Igual a todas, que tengan un bonito mes. Un gusto haber Gracias compartido a el espacio. todos. Gracias a todos y a los que nos van a ver por YouTube. Muchísimas gracias. Gracias.